muchos, que se hace prácticamente toda la humanidad, se hace esta pregunta. Vamos a empezar hoy con esa pregunta. ¿Para qué fue creado el hombre? Repito, ¿para qué fue creado el hombre? Bueno, hay personas que dicen que el hombre fue creado para el placer, para gozar esta vida, para el placer, para disfrutar, para gozar. No niego que hay placeres que podemos disfrutar todos mientras estamos aquí en la tierra. Hablo de placeres sanos, pero también el placer se va a un extremo de vida que no es nada sano, ¿cierto? Entonces sí, hay gente que dice que es para el placer, como dicen aquí en Colombia, lo bailado no me lo quita nadie. Un dicho muy nuestro, ¿cierto? Otras personas dicen que, bueno, que el propósito de la vida que fuimos creados es para el éxito. Y personas que, hablando sanamente, luchan por la excelencia, por ser excelentes, tanto creyentes como no creyentes, en sus trabajos, en sus estudios. En sí, en eso no hay nada de malo, en buscar la excelencia, debemos buscarla. Eso dicen otras personas. Otras personas dicen, lo sabemos todos, dice que fuimos creados ¿para qué? Para hacer billete. Al billete dicen, plata por aquí, plata por allá. ¿Se han escuchado eso? Muchísimas veces. Alguna vez le preguntaron a John Rockefeller que cuánto dinero era suficiente. Él dijo que $1 más. Da la impresión como que le gustaba mucho la plata a Rockefeller, ¿cierto? Hace unos 35 años conocí a un señor, 35, 36 años, yo no era cristiano en ese entonces, él tampoco, estuvimos en una reunión, era un señor muy rico, conocimos su casa, era un alto ejecutivo de Ecopetrol, y bueno, y en la reunión nos pusimos a hablar, nos caímos bien ahí, nos pusimos a hablar, y él me decía, me dijo, mire, si yo en mi casa, y decía, una belleza realmente, una casa preciosa, y él me dijo, sí, y estoy cansado de darle la vuelta al mundo. Ya le he dado la vuelta al mundo muchas veces, y me dijo, pero daría todo lo que tengo por tener un amigo sincero, un amigo de verdad, que no me buscara por interés. Y le cayeron unas lágrimas, rodaron por sus mejillas, y me dijo, nunca se le olvide eso. No se me ha olvidado, por eso lo estoy contando aquí. Ahora, Jesús dijo, y era un hombre que lo tenía todo. O sea, el concepto del mundo, como decimos en Colombia, estaba hecho, ¿cierto? Dicho colombiano. Pero bíblicamente no estaba hecho, sino estaba deshecho. Yo también, porque tampoco era cristiano. Y Jesús dijo que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se tienen. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿para qué fue creado el hombre? La Biblia nos dice que el hombre fue creado para obedecer al Señor, que fue creado para glorificar a Dios, para vivir en comunión gozosa con Dios y sobre todo para obedecer a Dios. Pero ¿qué ha pasado? Por el pecado que entró al mundo, por causa del pecado, el hombre, la humanidad es desobediente y rebelde por causa del pecado. O sea, no se cumple el propósito o uno de los propósitos para el cual fuimos creados. Veamos cómo nos habla esto en la Biblia. Acompáñenme a Génesis 11. Génesis 11, versículos 1 al 5. Génesis 11, versículos 1 al 5. ¿Estamos listos para leer? Bueno. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuere
cuernos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Bueno, aquí vemos, se trata de lo que todos conocemos de la Torre de Babel, que después se llamó Babilonia o Mesopotamia, cuna de toda la rebelión, de toda la idolatría, de toda hechicería, cuna de la religión apóstata, de la religión falsa. Aquí está, aquí vemos la primera rebelión masiva, todos de acuerdo, rebelión en contra de Dios. Vemos también que hubo una respuesta de Dios en el versículo 5, y descendió Jehová. O sea, Dios no se queda quieto. Es el Dios santo que siempre está pendiente de todo y controla todo. Aquí vemos entonces la primera rebelión en Babel. Ahora, la torre, más que significar que físicamente iba a llegar hasta el cielo, era un monumento al orgullo humano, a la soberbia humana. Y aquí es donde podemos escuchar el eco de Satanás en Génesis 3, cuando le dijo a Eva: seréis como Dios. Todos hemos escuchado eso, ¿cierto? Y el hombre, la humanidad rebelde, quiere ser como Dios. Justamente entonces aquí hablamos de rebelión, que es muy importante. De esto trata precisamente el Salmo 2, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces vamos a ubicarnos en el Salmo 2. Bueno. Salmo 2, y vamos a leerlo. ¿Ya estamos todos ahí? Listo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, el Salmo 2 es un salmo. ¿Qué tipo de salmo es? Es aquí una clasificación de salmos. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico que anuncia, que nos habla del futuro reino de Dios, del reino de Cristo. También trata este salmo de la rebelión de la humanidad contra Dios y contra su ungido, contra Cristo. Es importante tener esto en mente, porque este es el tema central del Salmo 2, la rebelión de la humanidad en contra de Dios y en contra de Cristo. El Salmo 2 está muy ligado con el Salmo 1. Dicen los eruditos que el Salmo 1 y el Salmo 2 introducen todo el salterio. Están muy ligados. De hecho, el Salmo 1 hace más énfasis en los individuos, hace que son dos caminos, dos destinos: el destino final de los impíos y el destino final de los justos. El Salmo 2 hace más énfasis en las naciones y en Cristo. Ahora, Cristo y su palabra son inseparables, como todos sabemos muy bien. De hecho, el Salmo 1 empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el Salmo 2 termina también con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, entonces en este estudio el Salmo nos muestra, encontramos en el Salmo 2 4
escenas progresivas que nos hablan, como ya dije, de la rebelión de la humanidad contra Dios y del futuro reino de Dios, del reino de Cristo. Entonces vamos a empezar a ver estas 4 escenas. La primera escena es la rebelión humana. Vamos a ver los versículos 1 al 3 del Salmo 2. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Al parecer el salmista estaba angustiado. ¿Por qué la gente se amotina contra Dios? Dios es bueno, es el creador. Es bueno, es amor, es misericordioso. Es el creador. ¿Por qué se amotinan contra Dios? Piensan cosas vanas. Cosas vanas son cosas estúpidas, inútiles, sin ningún valor. No tiene ningún sentido amotinarse contra Dios. Viene la pregunta, pero hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nos da la Biblia? La respuesta siempre la buscamos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Acompáñenme a Romanos 5, versículo 10a. Versículo 10a. Leemos aquí, ¿ya están ahí? Sí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí la palabra clave es enemigos. Aquí quiero citar al teólogo y pastor ya fallecido R.C. Sproul. Él dijo, basado en la palabra, que el hombre inconverso, por naturaleza es enemigo de Dios. Y lo dice aquí la palabra, es enemigo de Dios. El hombre inconverso, dice Sproul, por naturaleza odia a Dios. Aunque ciertamente nadie va a admitir que odia a Dios. Nadie lo va a decir, ¿cierto? Al contrario, tú hablas con gente de diferentes personas, cuando uno habla de Dios, dice, no, Chuchito lindo, yo lo amo mucho. La gente al contrario tiende a decir, nadie lo va a admitir. Pero bíblicamente sabemos que es así. Dice Sproul que para el hombre inconverso es tan natural odiar a Dios como lo es para la lluvia mojar la tierra cuando cae sobre ella. Esta es la razón, la motivación, y nos explica por qué el hombre se amotina contra Dios y nos ayuda a entender más los versículos 2 y 3. Seguimos con los versículos 2 y 3 de esta primera sección, que es la rebelión de la humanidad. Dice, se levantarán los reyes de la tierra. Aquí está hablando en tiempo futuro, verbo futuro. Se levantarán, estamos 900 años antes de Cristo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué está diciendo aquí? La humanidad rebelde que dice, hagamos lo que nosotros queramos, hagamos lo que nos dé la gana. No necesitamos sus leyes, Dios. No las necesitamos. Nosotros podemos vivir sin usted. Por eso rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué? Porque quieren vivir sin normas. No quieren tener freno moral ninguno, sino simplemente hacer su voluntad. Ahora entonces miremos esto, se levantarán los reyes de la tierra. Vamos a ver cómo tuvo cumplimiento, cómo se cumplió este versículo 1 y 2, cómo se cumplió en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 23 al 27. Hechos 4, versículos 23 al 27. Fíjense aquí en una cosa. Hay un principio en la Biblia, en el estudio de la Biblia, que
es que lo que está expresado en el Antiguo Testamento es clarificado en el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola, o sea, la integridad de la Biblia, la unidad de la Biblia es una sola. La Biblia no se contradice porque es la palabra de Dios y Dios no se contradice. Y toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces miremos en Hechos 4. Aquí lo tengo. Hechos 4, versículos 23 al 27. Los ubico rápidamente con el contexto antes de leer estos versículos. El contexto es que Pedro y Juan habían sanado a un cojo de nacimiento, una persona que llevaba 40 años cojo. Ellos lo sanaron y el pueblo estaba maravillado, estaban alabando a Dios por lo que habían visto. Pero entonces los sacerdotes, los escribas, todos le cayeron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, les cayeron, los apresaron, los insultaron, los intimidaron, tuvieron que soltarlos porque tenían miedo del pueblo, los intimidaron, les dijeron que no hablaran más de Dios, pero ellos no se intimidaron, sino todo lo contrario, llenos de valor y llenos del Espíritu Santo, salieron a proclamar lo que habían visto. Por eso entonces leemos ahora sí en Hechos 4, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están citando el Salmo 2. Versículo 27, énfasis aquí también, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Quedémonos un momentico en el versículo 27. Entonces vemos aquí cómo los discípulos vieron el cumplimiento del Salmo 2, ¿en qué? En la peor rebelión que ha existido. Mataron al Hijo de Dios. ¿Y de qué forma lo mataron? Con el odio, por si alguien duda de que el hombre inconverso odia a Dios, con el odio más profundo, con burlas, con golpes, con azotes, con humillaciones. Esta es la peor rebelión que se ha visto jamás en toda la historia. Aquí se vio el cumplimiento. Ahora, esa rebelión no ha terminado. Ellos lo vieron ahí. Persiste en nuestros días. Lo sabemos todos. Cantidad de leyes que hay, todo lo que tenemos reciente. No solo en Colombia, sino todas las naciones están en rebelión contra Dios. Eso persiste. Aquí surge una pregunta, me surgió una pregunta preparando este estudio. Bueno, ¿y las personas, los creyentes que aman a Cristo, se rebelan contra Dios? Los que amamos a Cristo, ¿nos rebelamos contra Dios? Sí, claramente sí. ¿Por qué? Porque al convertirnos, nuestra naturaleza carnal no ha sido aniquilada. La naturaleza carnal permanece, ¿sí? Somos salvos, le pertenecemos a Cristo, pero esa naturaleza carnal permanece y tenemos una lucha constante. Dice Sproul al respecto que hay una porción del alma nuestra que no se deleita en Dios. Por eso es que tenemos una lucha con la oración, con el estudio de la palabra. Tenemos una lucha, porque esa es la lucha nuestra que tenemos contra la carne. Es la misma lucha que tenía Pablo, que él habla en Romanos 7. Esa lucha interna que tenemos todos los creyentes. Pero bueno, lo bueno es que esa lucha en nuestras fuerzas no podemos. Nosotros tenemos que fortalecernos en el poder del Señor.
Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No estamos solos, Él nos lleva y como decía Alejo, el Señor es el que nos santifica, es el que nos santifica y podemos decir que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esto es para que nos sirva de alerta, para estar vigilantes en oración y practicar las disciplinas para la piedad. O sea que, como dice Pablo, que nos ejercitemos para la piedad es responsabilidad nuestra. Entonces, el Salmo, la primera escena que nos habla, la rebelión de la humanidad contra Dios y contra Cristo, la condición espiritual de la humanidad. Si oyen por ahí que es que la gente es buena, que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe, mentira. Mentira. ¿Quién te lo va a creer? Mentira. Un filósofo dijo eso, pero eso, mucha gente dice eso y cree que es que el hombre, en el fondo somos buenos. No es lo que dice la Biblia. Bueno, entonces podemos ahora entrar a la escena 2. Segunda escena, versículos 4 al 6. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿verdad? Versículos 4 al 6. Esta segunda escena se llama respuesta divina. Salmo 2, versículos 4 al 6. Respuesta divina. Aquí vemos en estos versículos tres características de la respuesta de Dios. Que son burla, juicio y establecimiento de su reino. Entonces vamos a ver, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Lo que es eso de que el Señor se reirá, se burlará de ellos. Esto se refiere al menosprecio divino, al menosprecio de Dios, a una humanidad que está en rebelión contra Él, el Dios todopoderoso, el Dios santo, soberano, todopoderoso. Menosprecia eso. Así como en Génesis vimos que Jehová descendió. ¿Y recuerdan qué pasó después en Torre de Babel? Los esparció, hubo juicio. Aquí el Señor los menosprecia por lo insensato que es esa rebelión. Lo insensato. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así surge una pregunta: ¿qué son las naciones para Dios? Estamos tratando con las naciones. Miremos qué dice la Biblia en Isaías 40, versículo 15. Isaías 40, versículo 15. ¿Ya? Bueno, leo aquí Isaías 40, versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y si usted sigue ahí, al versículo 22, ahí en Isaías 40, adelántese un poquito al versículo 22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Estos son las naciones para Dios. Sigue después, estamos hablando de burla. Seguimos al versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Fíjense bien la palabra ira. Aquí habla de la ira de Dios. Recuerden siempre que la ira de Dios es tan real como su amor. Porque ahora se escucha muchas predicaciones, mucha enseñanza falsa de que Dios es solo amor. ¿No lo han escuchado mucho? ¿Cierto? O mucha gente que dice, yo no me imagino a un Dios de ira, un Dios que se pone bravo. Cuando yo hablo con personas así, yo les digo, sí, con amor, pero con firmeza.
Dije, Dios no es como usted se lo imagina, ni como yo me lo imagino. Dios es, como tal es, como Él mismo se ha revelado en su palabra. Entonces, la ira de Dios, además, toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, se habla de la ira de Dios y de los juicios de Dios por la desobediencia. Volvamos a Isaías un momentico, Isaías 34:2. Isaías 34:2. Porque Jehová está airado, otra vez, airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Está airado contra todas las naciones. Habla de un juicio. Ahora, los juicios, por ejemplo, en Isaías, en los profetas, cuando Dios habla de juicios contra las naciones, hay dos juicios. Unos que son juicios históricos que ya acontecieron, como por ejemplo el cautiverio del pueblo de Israel cuando se lo llevaron los asirios, o el cautiverio de Judá en Babilonia, o la destrucción de las naciones vecinas, los moabitas, los amonitas, todos esos. Son juicios ya realizados, juicios históricos que ya Dios realizó, pero también apunta, porque aquí dice, y los turbará con su ira, apunta hacia un juicio futuro. ¿Hacia qué juicio es? Hacia el juicio final, el juicio eterno, a un juicio futuro. Entonces tenemos burla, juicio, y tenemos lo último, establecimiento de un rey. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí, ¿cómo está el verbo? ¿En qué tiempo? Pasado. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué nos indica esto? Que el Dios soberano, que el Dios todopoderoso, que desde la eternidad pasada ya había decretado que iba a poner un rey, sobre un reino que iba a ser eterno. Vamos un momentico a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dice así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí el contexto es el pacto davídico, el pacto que hizo Dios con el rey David. Ya eso estaba decidido, Dios es eterno desde la eternidad pasada, pero fue revelado aquí en el pacto davídico, segunda de Samuel 7:16, y lo repito: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, aquí hay una pregunta también, preparando esto también me surgió una pregunta, y yo pregunto, ¿a quién estás desafiando? Yo no conozco el corazón de nadie. Dios conoce todos los corazones. ¿A quién estás desafiando? Vamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 5. Bueno, el contexto aquí es Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5. El contexto aquí es la conversión de Pablo, la conversión de Saulo. Recuerdan que Saulo era un joven fariseo, conocedor de la ley, muy celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Y perseguidor no era que era con insultos, no, eso era con cárcel, golpes, la muerte de Esteban. ¿Recuerdan cuando mataron a Esteban, el primer mártir? Saulo estaba ahí mirando.
Y él estaba en eso, iba camino de Damasco, Saulo. Y el versículo 3, vamos a leer del 3 al 5, Hechos 9, versículos 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A quién estaba desafiando Saulo? ¿Y qué es eso de dar coces contra el aguijón? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En la época de Jesús, las carretas de bueyes, cuando ungían los bueyes en las carretas, detrás de ellos ponían un marco de madera con clavos. Cuando los bueyes se ponían tercos y rebeldes, que no querían andar y empezaban a tirar patadas, echaban pata para atrás, contra los clavos, sentían el dolor de los clavos, y ahí sí, caminaban y obedecían. Sería absurdo que los bueyes después de ese dolor siguieran dando patadas, no lo seguían haciendo, ¿cierto? Por el dolor. Pero los humanos, sí. Dar cosas contra el aguijón es eso, es la voluntad del hombre luchando contra la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando el hombre está así? El dolor es muy grande, porque el hombre no para como los bueyes, sino sigue en su rebelión. Y cada vez el dolor es más grande a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de las naciones. El dolor cada vez es mayor y mayor. Eso significa dar coces contra el aguijón. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra en esta segunda escena? Nos enseña la respuesta de un Dios santo, la respuesta de un Dios santo, de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, que de manera soberana ya había entronizado a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver si podemos avanzar a la tercera escena. La tercera escena es el gobierno divino. Versículos 7 al 9. Versículos 7 al 9, tercera escena, el gobierno divino. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí el que habla es Cristo. Aquí está hablando Cristo, está proclamando lo que el Padre había decretado en el versículo 6, cuando dijo: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, lo que acabamos de ver. Y aquí Cristo proclama lo ya decretado por el Padre. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A qué se refiere esto? Que yo te engendré hoy. Es importante que aclaremos una cosa aquí. Cristo no fue creado. Aquí se refiere a la relación que hay Padre-Hijo dentro de la Trinidad. A la relación Padre-Hijo, que es una relación de iguales. Porque Cristo es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es la Trinidad. Pero aquí se refiere a la relación Padre-Hijo. Entonces aclaremos, Cristo no fue creado. Los que dicen que Cristo fue creado son los mormones y los testigos de Jehová. Aquí habla de una relación de iguales, una relación de iguales en la Trinidad. Y nos lo aclara mucho más en Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses
capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, repito, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No estimó el ser igual a Dios. Entonces, hecha esta aclaración, pasemos al siguiente versículo. Aquí estamos hablando, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pasemos al versículo 8. ¿Se fijan cómo lo que está en el Antiguo Testamento es clarificado en el Nuevo Testamento? Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué significa esto? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es una promesa del Padre. ¿Para quién? ¿Para ustedes? ¿Para mí? ¿Para algún pastor? No, esta promesa es para Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque este versículo ha sido muy mal entendido. Yo creo que todos han escuchado muchas veces. No, es que estaba en la playa, el Señor me reveló, me dijo que me había entregado a todas las naciones. Y montan una iglesia y todo un movimiento alrededor de eso, inventando lo que Dios no ha dicho. La promesa es para Cristo. No sé por qué tenemos los humanos la tendencia a ser igualados. Lo que es para Cristo no es para nosotros. Cristo es el dueño de todo. La palabra de Dios dice que todo le pertenece a Cristo. El Padre lo constituyó a Él como heredero de todo. Entonces, importante hacer esta aclaración. Y acompáñenme a Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que dice en el versículo 8 lo vemos aquí clarísimo. Y está en otros pasajes de la Biblia, obviamente en Colosenses. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, todo le pertenece a Cristo. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Los quebrantarás con vara de hierro. Aquí está haciendo alusión al futuro reino de Cristo. El futuro reino que va a establecer Cristo en la tierra. Los quebrantarás quiere decir que los regirá con vara de hierro, que los pastoreará con vara de hierro. Esto se refiere a que los juicios de Cristo van a ser rápidos y justos. ¿Cuándo? Habla del futuro, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuándo va a ser esto? En el futuro, cuando Cristo regrese, establezca su trono en Jerusalén. Entonces aquí ya vamos pensando, ya estamos hablando de segunda venida de Cristo, obviamente. Segunda venida de Cristo. Pueden leer ustedes en sus casas, volver a leer en Apocalipsis 19, todo lo que es la segunda venida de Cristo, que viene en poder y gloria, y establece su trono en Jerusalén. Estamos hablando del milenio, del reino milenario, son 1000 años literales, el trono de Cristo. Dice la palabra que reinaremos con Cristo, y son 1000 años donde habrá justicia perfecta. Pero también yo dije que habrá juicios, porque lo dice la palabra. ¿Por qué habrá juicios durante el milenio? Si
si Cristo está reinando, porque el pecado todavía no ha sido quitado. En el milenio todavía no ha sido quitado el pecado, ahí van a surgir varias generaciones, entonces ahí está hablando cómo juzgará justo Cristo con justicia, su justicia perfecta, su justicia plena, no como la justicia que tenemos los seres humanos aquí en la tierra. Entonces está hablando de eso. Ahora bien, en esos 1000 años, sí, habrá amor, justicia, paz. La Biblia dice que habrá paz de verdad. Durante esos 1000 años, Satanás está atado. Dios lo ató, un ángel lo cogió, lo ató durante esos 1000 años. Pero al final de esos 1000 años, ¿qué pasa? Satanás es suelto por un poco de tiempo. Lo sueltan por un poco de tiempo. ¿Y qué hace? Reunió ejércitos innumerables. Dice en la Biblia que incontables como la arena del mar, para marchar ¿contra qué? Contra Cristo, contra la ciudad amada, contra su pueblo. Pero cayó fuego del cielo y los consumió. Menciono esto, el tema central es sí, el reino de Cristo. Pero es que al final pasa eso. Menciono esto porque esta va a ser la rebelión final. La última rebelión va a ser el fin de la historia. La historia tiene fin. No como dice una película por ahí, historia sin fin, ¿cierto? Yo nunca la he visto, pero sé que existe. Bíblicamente, la historia tiene fin. Entonces, recuerden, primera rebelión, ¿dónde fue? La vimos ahorita. En Babel. Desde Babel hasta la última rebelión al final del milenio. Como larguita la rebelión, ¿cierto? Pero todo pasará, serán consumidos por el fuego de Dios. Ahí se va a usar solo un arma. Es el fuego de Dios. Solo va a haber un arma ahí. Y ahí ya entonces, ya preparados para entrar en la eternidad. Ahí sí ya no habrá pecado. Bueno, esto se refiere con los quebrantarás con vara de hierro. La tercera escena que acabamos de estudiar entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Cómo Cristo establecerá su trono, su reino eterno, que no perecerá, no pasará jamás. Y también nos muestra que podemos tener confianza, plena confianza en Cristo, en sus promesas, porque las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Si Dios es fiel y verdadero, lo que Él dice, lo cumple. Y lo que Él ha decretado, nada ni nadie lo puede reversar. Esto nos da mucha confianza en la venida de Cristo y en sus promesas. Bueno, entonces vamos a la cuarta y última escena, titulada La responsabilidad humana. Versículos 10 al 12, cuarta escena, la responsabilidad humana. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí vemos algo maravilloso, porque Dios, en vez de, con todo lo que hemos visto, en vez de emitir un juicio inmediato, ¿qué hace Dios aquí? Muestra su compasión, su amor, su gran misericordia. ¿Cómo la muestra? Amonestando, advirtiendo. Dice, ahora pues, oh reyes y jueces de la tierra. Si está dirigido a los reyes y jueces de la tierra, por lo tanto eso es extensivo a toda la humanidad. Y aquí da Dios 5 mandatos, 5 amonestaciones. Aquí vemos sus atributos de amor, paciencia, misericordia.
5 amonestaciones. Dice, primero, sed prudentes. Prudente es ser sabios. Admitid amonestación, o sea, reprensión. Servir a Jehová, servir a Dios. Alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo en la Biblia significa, es un símbolo, una señal de sometimiento. En esa época, cuando alguien se sometía, daba un beso a la otra persona en señal de sometimiento. Un beso de verdad genuino, no como el beso que le dio Judas a Cristo, pero una señal. Por eso habla aquí, honrar al Hijo significa besar al Hijo. Encontré una historia, conocí una historia hablando de esta manifestación de Dios, de amor. Una historia, la Biblia dice en Efesios 2:12, escribió Pablo, que el hombre sin Cristo vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. La vida sin Cristo es sin Dios y sin esperanza. Y antes de Cristo vivíamos así, también vivimos nosotros así. Conocí una historia, es muy importante esto de esperanza. Conocí la historia de Gretchen, una historia real en Estados Unidos, hace unos 40, 45 años, en Los Ángeles. Una historia de una señora que era muy linda, que era multimillonaria, que tenía un buen marido, aunque algunas mujeres duden, hay buenos maridos, existen buenos maridos. Tenía todo lo que una persona en el mundo puede desear, ¿cierto? Soñado, como dicen, ¿no? Soñado. Pero un día iba por la autopista, ella allá en Estados Unidos, por la autopista con su mamá en un carro, y un borracho en un carro los chocó, los mandó para otro carril, el carro quedó volcado, se explotó, la mamá murió inmediatamente. Gretchen estuvo, milagrosamente la sacaron del carro prendido en llamas, la sacaron, la llevaron al hospital, estuvo 6 semanas en coma, perdió un ojo, perdió un brazo, quedó completamente desfigurada. Hicieron 70 cirugías reconstructivas. Cuando yo leí 70, pues a ver, me parece mucho, pero no, es lo que dice ahí. Ella, porque quedó completamente desfigurada, ella no quería después salir, estuvo años sin salir de su casa. Perdón. Su único compañero era el televisor. En esos años de estar encerrada, no quería que nadie la viera. Dios había obrado en su vida, entregó su vida a Cristo. Después de esto pasó a ser una vida llena de esperanza, de servicio al prójimo. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué traigo esto? Porque yo no sé, el mundo vive sin esperanza, sin Cristo vive desesperanzado. No sé cuál es la situación de las personas que hay aquí y de otras personas que puedan escuchar esta prédica, que vivan sin esperanza. Seguramente no tienen una situación tan dramática como la de Gretchen, pero pueden estar desesperanzadas por cualquier otra causa. Hay muchas causas para vivir desesperanza. Y esto es para decir que sí hay esperanza y que la esperanza está en Cristo. Amigo, amiga, si hoy tú no estás en Cristo, si estás en rebelión contra Cristo hoy, yo te digo que sí hay esperanza. Por eso te digo que te arrepientas. Dios manda a todos los hombres y en todos los lugares que se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. De verdad, mire, yo te lo ruego, si esa es tu situación, no endurezcas tu corazón hoy. Hoy es el día de salvación. Cuando digo hoy me refiero a esta vida en la tierra. Si partes de aquí sin Cristo, ya no hay esperanza, ya no hay salvación. El purgatorio no existe. Por eso se dice, hoy es el día de salvación. Y te ruego en el nombre de Cristo, te lo ruego de todo corazón, que te reconcilies con Dios. Entonces, aquí vemos esta exhortación que hace el Señor
esta exhortación al arrepentimiento, y vemos ya en la última parte del versículo 12 cómo termina el salmista con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado quiere decir dichoso. Es una dicha en un grado superlativo. Eso quiere decir bienaventurado. Los que en él confían. ¿Qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es depositar toda nuestra confianza en Dios, descansar en Dios, descansar en Cristo, descansar en su palabra, descansar en sus promesas. Eso es confiar en Dios. Bienaventurados todos los que en él confían. Y los que confían en Dios, hay tres bendiciones grandes, las voy a mencionar, ya casi acabamos. Tres bendiciones grandes espirituales que son: una es, por confiar en Dios, la paz, de la que hablamos tanto. Todo el mundo se habla de paz todos los días, ¿cierto? Pero aquí hablamos de qué paz, de la paz con Dios. Dios nos reconcilió con Él, tenemos paz con Dios. Esta es una paz eterna. Por eso en Romanos 1 dice: y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no solo es una paz eterna, también es una paz de la que disponemos ahora, hoy, cada día. ¿Cuál es esa paz? De la que habla Pablo en Filipenses 4, cuando dice que que no estemos afanosos por nada, que llevemos todas nuestras peticiones a Dios en oración, con ruego, con súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces, es una paz, una bendición muy grande, y la tenemos a diario, buscando a Dios, todos los días. Entonces, paz eterna y paz ahora, hoy aquí, esa paz sobrenatural que nos da Dios. Tenemos también, es una bendición. Otra bendición es herencia. La Biblia dice, la palabra dice, Cristo es el heredero de todo. Y nosotros somos, ¿qué? Coherederos con Cristo. Lo que Cristo recibe, nosotros lo vamos a recibir. Pedro escribió en 1 Pedro 1:4 que fuimos renacidos, que Dios nos hizo renacer para una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, inmarchitable. Y esa es nuestra recompensa. Entonces tenemos paz, tenemos herencia. Otra bendición grandísima, ¿cuál es? Hemos venido hablando, esperanza. Esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Lo cantábamos ahorita. Que Cristo volverá. Cristo vuelve. Esa es nuestra esperanza. Y sabemos que Él vuelve porque Él lo dijo. Y está en su palabra, está en Juan 14, está en varios textos. Cristo volverá, esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo concluimos, resumimos el Salmo 2? El Salmo 2 es un salmo mesiánico que muestra la rebelión de la humanidad contra Dios, y muestra también cómo Dios muestra también su reino, su futuro reino, el reino de Cristo, y cómo despliega a través del Salmo sus atributos de amor, misericordia, justicia, soberanía, en perfecta armonía. Los atributos de Dios, Él los despliega de una manera armónica, santa y perfecta, porque es Dios. ¿Y cómo termina el Salmo? Con una bienaventuranza que acabamos de ver, llena de ¿qué? De confianza, de consuelo y de esperanza. Entonces, una última palabra es: podemos desafiar a Dios y perecer, o podemos someternos a Dios y ser bendecidos. Amén. Hoy te digo, si tú hoy estás desafiando a Dios, arrepiente.
Si hoy estás sometido a Cristo, alégrate en el Señor. Él es bienaventurado.